Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Qué lindo este viernes 25 de julio del año 2025. En la era del desconcierto. Línea 1 se transmite por Radio Usach 94.5, el canal 50.2 de la televisión digital abierta, también por Der Usach, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Y aquí estamos con Daniela Figueroa Videla, la encarnación de la mujer del siglo XXI. ¿Cómo está usted? Mira tú qué animoso que andas, Alejandro Guillalver. Es ¿Y que tú? es viernes, ¿La encarnación de qué siglo? XX. Del XIX. Del XIX, no. La vía chilena del siglo XIX. Muy buenos días, Alejandro Guillé. Si por fin es viernes, la verdad que se nos hizo larga esta semana porque quedamos como con las ganas del anterior que tuvimos el miércoles feriado. Así que estamos esperando el 15 de agosto que va a caer, si no me equivoco, día viernes también. Muy fría esta mañana, se hace sentir. Según la Dirección Meteorológica de Chile, a esta hora tenemos solo 2 grados y puede ir un poquito a la baja, sobre todo cuando amanezca, ¿no? Que faltan todavía algunos minutos. Y la máxima, Alejandro, va a ser solo de 15 grados para esta jornada. La lluvia de Chillán al sur. No se ve mucho por acá en la región metropolitana o la zona central. Y mañana, sábado 26, máxima también de 15, mínima de 6. Nubosidad parcial durante todo el día y el domingo 27 vamos a tener una máxima más baja de lo previsto o de estos últimos días. 12 solamente la máxima para el día domingo 27 y hay una gota de lluvia para el día viernes en la noche. Así que vamos a ver cómo amanecemos el día lunes. ¿Cómo está? Vamos a ver las callecitas de Santiago, pero antes revisemos la restricción, como siempre. 4 y 5. Y para los otros, 8, 9, 0 y 1. O sea, sello verde 4 y 5. Y los que no tienen sello Claro. verde, los otros números. Ahora, y aclare, sello verde, pero del 2011, por ahí. Claro. O sea que en no el fondo la contaminan cachurretita tanto. que tiene, aunque era catalítica en su tiempo, ahora está Tú no dando contaminas, ¿no? estertones catalíticos. Oye, no, o sea, lo que no hablamos a propósito de contaminación y de tu comuna, del incendio que... La municipalidad. La municipalidad. Oye, Oye, sí, cómo qué se terrible. prendía el techo. Es Y que casa es de antigua, más- ¿no? Sí, no, es casa de esas que se construyeron en una época imitando el modelo americano de ¿Ya? paneles. Ah, Entonces esa cuestión prende. prendió, pero Pero impresionante. no tiene un valor comercial muy grande. No, bueno. Ojalá pero- ahora construyan una municipalidad de verdad. ¿Ya? Porque ¿Cómo esa era sería? muy bonitica, ¿Sí? pero era de material, en el fondo, a mi juicio precario, porque no dura mucho, riesgo antiincendio. No, sí, prendió como paja seca. No, el segundo Impresionante. piso, más o menos el 25-30% del inmueble quedó de modé. Oiga, y lo que miraba a huevo fue ¿Qué? el incendio en el Ministerio de Hacienda. Oye, sí. 3 pisos. Sí, impresionante, pero, ¿eh? Destruidos. Impresionante, y también veía las imágenes, ¿qué está pasando? Y es la El país segunda a tragedia quedar que de- vive el Ministerio de Hacienda. Acuérdate también la funcionaria que perdió la vida ahí. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, No, que cayó, sí, súper cayó. trágico. Veamos las callecitas de Santiago en este día viernes, que siempre se da una situación distinta en las calles en esta jornada. A ver, hay desvíos por Feria Libre. Mira qué bonito. Profesor Julio Chávez, Bernardino Parada. Esto es la comuna de La Pintana, así que considerar siempre ahí los desvíos. Tren Rancagua, estación central, dice, informamos que debido a robo de cable en el sector San Francisco Graneros, el servicio podría presentar detenciones prolongadas en el sector y retrasos en sus tiempos de viajes habituales. Un día se van a robar el tren. Ya. Sí, las durmientes. Red Movilidad, también señalan mejores viales en Cerro Navia, así que conozca ahí los desvíos que están indicados en la página de Transporte Informa Región Metropolitana, cuenta de Ex. Y por último te cuento que hay tránsito lento en ruta 78 hacia Santiago, entre el kilómetro 17 y 10. Creo que digo esto casi todos los días. Debido a flujo vehicular aumentado, considerar tiempo extra en el desplazamiento hasta la comuna de Maipú. Ahora vamos con la pregunta del día que ya está alojada en nuestras cuentas de Instagram, @SantiagoTV, @Radio Usach. Cuéntame. Bueno, debido a la discusión o al debate entre Janet Jara y a José Antonio Kast sobre el origen social, sabemos que Janet reivindica mucho su origen popular, ¿no es cierto? Y se instauró esa frase de que ella es cuna de mimbre y no de oro, y Kast dijo que él en realidad era de madera. De madera. ¿Qué tipo de madera? No sabemos. Claro, puede ser caoba o puede Roble, ser de... o qué sé yo. Claro, también puede ser de pino. También. ¿Ah? O de También puede estas ser. maderas prensadas.
Pero no me imagino Melamina. acá en una cama de madera prensada. No. O melamina, cualquier cosa. Bueno, Cobre. el bueno, asunto en fin. que se instaló el origen, en el Bronce. fondo, el tema del origen social. Sí, por supuesto. Y la pregunta es, hoy, ¿es relevante el origen social? Si la cuna es de mimbre o es de oro. Ahora, esa es la pregunta. Esto es interesante porque la meritocracia había sido también una de las banderas que había levantado la derecha, al menos la derecha tradicional. Y acá, en ese sentido, es un poroto, digamos, para la candidata del oficialismo, Janet Jara. Pero vamos a ver si le importa o no a nuestra audiencia. Vamos a ver los titulares ahora cuando son las 7:35. Titulares en línea 1. Relevante y irrelevante. Si tú claro, pero tú las no dijiste sé, no. ya. No, si las dijiste tú, si era Sí. relevante o no relevante. Ya. Bueno, vamos ahora entonces a los titulares. Les Vamos. cuento. El 8º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el empresario Wilson Verdugo Díaz, presunto autor intelectual del crimen del comerciante José Felipe Reyes Osa, más conocido como el Rey de Meix. La Fiscalía Metropolitana Oriente lo acusa de haber pagado 30 millones de pesos a un sicario para cometer el asesinato. De acuerdo con la Fiscalía, el imputado mantenía con la víctima una deuda superior a los 1.160 millones de pesos y, por lo mismo, Verdugo ha sido formalizado por los delitos de homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de munición. Desde la comuna de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, el presidente Gabriel Boric repasó la gestión en salud de su administración a meses del término de su gobierno. Tras la inauguración del hospital de Alto Hospicio, el mandatario destacó las políticas promulgadas en esta materia durante los últimos 4 años, entre ellas la ley Copago Cero, esa es una. Y la salud, dijo él, es un derecho y tenemos que dignificarla y trabajar en esa dirección. Bueno, le cuento también que hubo debate, pues José Antonio Caz, Janet Jara, Evelyn Matei, esta vez estaba Evelyn Matei, discutieron sobre el empleo, la seguridad y la calidad de sus equipos de técnicos y profesionales. Fueron 2 encuentros realizados este jueves, el primero de ellos donde se había excusado de asistir Matei, organizado por la Asociación Nacional Automotriz y el Gremio de los Camioneros, entablaron un diálogo marcado por el tema de la seguridad de las rutas. En tanto, en el foro Por un Chile en Equilibrio de la Cámara de Comercio de Santiago, Jara respondió a reproches de Caz y Matei, señalando que no soy Maduro ni Chávez. La ANEF y la CUT exigen retirar el proyecto que regula el sistema de licencias médicas y advierten una posible huelga general. En una carta entregada a La Moneda, los dirigentes sindicales criticaron el proyecto que establece mayores atribuciones de fiscalización a la CONPIN y termina con el pago íntegro del sueldo para los trabajadores públicos durante periodos de licencia. El gobierno de Estados Unidos expresó su fuerte rechazo a la decisión de Francia de reconocer oficialmente al Estado de Palestina. Esta decisión irresponsable solo sirve a la propaganda de Hamás y representa un retroceso para la paz. Es una bofetada en el rostro de las víctimas del 7 de octubre, escribió el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en su cuenta oficial de la red social X. Cabe señalar que el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia reconocerá al Estado palestino, según una carta enviada al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en el mes de agosto. La Universidad de Harvard cerrará sus oficinas para estudiantes de minorías, LGBTQ y mujeres y reasignará su personal a un nuevo organismo dentro de la recién creada Oficina de Cultura Académica y Comunidad, como parte de una reestructuración institucional, lo que coincide con las exigencias del presidente Donald Trump sobre políticas de diversidad en campus universitarios. La selección chilena femenina de fútbol sufrió una derrota por 3-0 frente a su par de Uruguay en el marco de la Copa América, lo que impidió su avance a semifinales. Chile tendrá, sin embargo, que dar vuelta a la página y luchar por el 5º lugar en la Copa América, que dará el tercero y último boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. 7:40. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Mire, vamos a comenzar hoy día un poco distinto con la editorial al inicio, porque ya se han producido varios debates entre los 3 candidatos que aparecen mejor posicionados en las encuestas. Y
es evidente que no aparece algo nuevo. Se está discutiendo seguridad. Y para un sector político de Chile, usted se da cuenta perfectamente cuál es. Esto es primero un problema y ante todo de represión. El otro sector piensa que esto es más producto de políticas sociales y no solo de represión, porque además las cárceles están todas llenas y no sé dónde lo van a meter. Y la gente no quiere cárceles. Vaya a construir una cárcel en su comuna, a ver usted mismo a salir a protestar. Bueno, y otros temas del desarrollo económico, pero no hay ideas nuevas. En suma, el tema está aquí, que uno mira hacia el lado y empieza a ver un mundo incierto, un mundo donde el orden mundial que habíamos conocido, justo o injusto, se desploma. Por lo tanto, ya no hay instancias oficiales que resuelvan los conflictos. Puede haber una masacre en un país, vea lo que pasa en Palestina y con Israel, y el mundo mira horrorizado, pero nadie hace mucho, salvo declaraciones que no se les cree mucho porque por otro lado le pasan armas a uno de los bandos para que masacre al otro, y la verdad es que ya la masacre está incluso en la línea de los refugiados. Cuando van a pedir ayuda, aprovechan que están en fila y lo liquidan. Si están en misa, le bombardean la iglesia, o sea, ya es exterminio. Pero no horroriza lo suficiente para producir una respuesta al problema, para resolverlo, cómo funcionan dos estados, que es lo que reconoce los organismos internacionales. Lo mismo pasa con la economía, nadie sabe qué va a pasar con la economía. Que, hoy día depende de la arbitrariedad del presidente de Estados Unidos, que ha demostrado un liderazgo que no se conocía desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo que era Adolf Hitler, que cambió el mundo, pero terminó como sabemos. Pero lo cambió, o sea, y llevó a su país a una adhesión incondicional. Después todos eran antinazis, pero no fue tan así en su tiempo. En suma, en un periodo de crisis, donde se desploman las viejas instituciones, se debilitan las instituciones del Estado Nacional, el propio Estado Nacional está acechado por la globalización, donde además se produce una disputa por el liderazgo en el mundo y de establecer nuevas reglas. Y Chile es un país exportador, porque esa es la característica, nos guste o no, así está instalado. ¿Qué va a hacer en este escenario? Se le metió el crimen organizado, ¿cómo lo detiene? Estamos viendo que con la corrupción y la capacidad que tienen de penetrar las instituciones, más bien estamos en un peligro de zozobra que de decir aquí hay una vía para enfrentar ese problema. No hay una estrategia integral para enfrentar ese tema. Entonces uno empieza a mirar los grandes problemas, la inteligencia artificial, las campañas se están regulando a través de campañas sucias. ¿Cómo salimos de esto? Esa es la pregunta y no está ni siquiera en el debate. Usted escucha los debates que ha habido los últimos días y sí, hay una candidata que es súper simpática, que ha puesto algunos temas, sí. Los otros han repetido lo que ya sabemos, pero esas respuestas están todas aplicadas y han fracasado. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo nuevo? ¿Cuál es la épica a la que se va a invitar a Chile para adelante? ¿Por dónde vamos a enfrentar un crecimiento inclusivo? ¿Por dónde vamos a enfrentar reformas sociales que integren a todos con la posibilidad que con su esfuerzo y apoyo mínimo pueda salir adelante y vivir con dignidad y educar a sus hijos y darle salud, una buena alimentación, un techito abrigado? Ese Chile no aparece en los debates. E incluso más, con una cierta nostalgia por el pasado. El drama de la democracia cristiana es que está pegado a los 60, 70, cuando era un partido súper ideológico, en el marco de la Guerra Fría, la Revolución Cubana y la de cera, la alternativa impulsada por sectores de la iglesia progresista, por Estados Unidos, en fin, y era como la opción al comunismo, ¿no? O a la Revolución Cubana. Pero mirado hoy día en perspectiva, suena tan de modé, hace más de 60 años. Y acá eso sigue trabando a los partidos, como que no hay comprensión de lo nuevo. Mire, el pasado es parte de la historia, es parte de nuestra identidad, pero hay momentos en la historia que se producen quiebres muy bruscos como el que estamos viviendo y requieren nuevas maneras de enfrentar los desafíos que vienen. Y eso nuevo no se ve, ni en la derecha ni en la izquierda. Y un país sin proyecto, sabe, no va en ninguna dirección. Y al final es más de lo mismo. No importa quién gane, nada cambia sustancialmente y se sigue acumulando la frustración de la ciudadanía, sobre todo los que tienen menos recursos, frente a una incapacidad de que le resuelva la sociedad y el Estado sus problemas más elementales. Esa pobreza franciscana
que hay en el debate, yo creo que es un tema que debería preocupar. Y los empresarios, que son los únicos que están suficientemente claros y lúcidos, lo único que quieren es mantener el statu quo, y aún más, regresar hacia atrás. También están atrapados por la nostalgia de un modelo que se acabó. Trump, su ídolo, su imagen, lo destruyó. Ya no es así, ya no existe esa economía que ellos quieren de alguna manera mantener en Chile y retomar lo que era antes de las reformas sociales que les molestan. Entonces, mirando para atrás, el país no va a superar los desafíos que hoy enfrenta. Esa es la dramática realidad que estamos viviendo. Sí, de hecho, a mí me pasa que cuando escucho también los debates, y nosotros los periodistas, Alejandro, nos centramos mucho más en las formas, ¿no? En cuanto discutieron, los puntos que se hicieron, las pesadeces que se tiraron, los palos, muy centrado también en la persona, en la figura, en el candidato o la candidata. Pero no vemos un proyecto país ni desde el oficialismo, ni desde la derecha o ultraderecha. Y ahí nos preguntamos por qué estamos votando, más allá de que la figura presidencial siga siendo muy potente en nuestro país. De la parlamentaria, por ejemplo, casi no se habla también en los medios, más allá de si se ponen de acuerdo o no en generar una lista. Pero a propósito también de este Festival de la Democracia, o Democracia por Siempre, que fue la cumbre donde estuvieron los mandatarios progresistas acá en nuestro país, como que fue más como para la foto, ¿no? Uno siento que haya llegado ese análisis y sobre todo que las y los candidatos se hagan cargo también de lo que es gobernar en democracia en estos tiempos. A mí me parece que están siendo un poco miopes a propósito también de los vintage, mirando hacia el pasado, y también a nosotros nos ponen en ese mismo escenario, que creo que hay que actualizarlo sin duda y conocer las propuestas más allá de cosas específicas en estos tres ejes que tú también nombrabas y que son los que siempre nos concentramos. Por supuesto, la economía, crecimiento de la economía, la delincuencia o el crimen organizado como el punto más álgido del tema de la seguridad pública y bueno, y el empleo, que es parte también del crecimiento. Pero poco se dice de otros ámbitos que nos tienen hoy muy preocupados y que son desafíos de este siglo, imagínate, de un cuarto ya del siglo XXI. Bueno, y de hecho, solamente para recordar nuestra historia, hay que aprender de la historia, no para repetirla, sino para ver cómo se hicieron y darse cuenta que se requiere creatividad de acuerdo al tiempo histórico. Si usted revisa 2 periodos presidenciales o 3, que son los que a mí más me gustan, Pedro Aguirre Cerda, sí, él tenía proyectos para Chile. Él planteó profundizar la democracia, para eso necesitaba profundizar la educación, pero también el desarrollo económico, y la educación era clave para poder generar industria, valor agregado, por decirlo así. ¿La Corfo, 3 ejes. Por ejemplo? ¿Ah? ¿La Corfo? Bueno, y la Corfo fue el mecanismo para promover el fomento de la producción y la reconstrucción. Bueno, crecimiento también. Él tenía un proyecto para Chile y era muy de pero eso marcó la diferencia de su gobierno porque marcó... Era una ruta. Marcó 20 años de la vida política de Chile y el desarrollo económico y social de Chile. Eso sucumbe hacia fines de la década del 70, cuando ya empieza a hacer crisis, pero él para su tiempo tuvo respuesta. Frei Montalva entendió que la revolución cubana estaba influyendo mucho en Chile. ¿Cómo levantas una alternativa? Primero, con un relato. El relato de una revolución, sí, porque había demasiada injusticia, pero con realismo, había que hacer justicia social, había que sindicalizar a los campesinos, que era el grupo más postergado, había que hacer una reforma agraria por un campo que estaba abandonado, había que generar industria, y para eso era importante que el campo fuera productivo para que los alimentos de la población fueran más baratos y tener insumos para promover una industrialización. Sí. O sea, habían proyectos globales que entendían que los problemas se resuelven en forma multidimensional. Y el otro es Allende. Más allá de si gusta uno o gusta otro, lo doy ejemplos distintos. ¿Se les cambia o no el nombre de la calle? Exacto. Y aquí estamos en eso, cambiarle el nombre. Pero cierro con esto. Fíjese el siguiente dato. Todos esos gobiernos fueron precedidos por un gran cambio cultural primero. El caso de Allende, que yo lo tengo más presente porque lo viví como estudiante en enseñanza media, no tenía derecho a voto en esa época, como la música, el teatro, las artes, la academia, los rectores de las universidades, los decanos de las facultades eran figuras morales que influían en el pensamiento en Chile. Fue todo un cambio cultural que precedió a las propuestas políticas.
Hoy día, ¿cuál es la propuesta cultural de la derecha o de la izquierda? No hay. Pero sí hay unos que lo tienen. La narcocultura. Ah. Los grupos narcos tienen una propuesta cultural que los hace más aceptables, más imitables, que además parecen provocadores del sistema y que atraen a mucha gente que no encuentra espacio. No tiene espacio en la sociedad en que vivimos, no tiene espacio de identidad, sentido de pertenencia, y de repente es convocado por esta cultura que rodea la actividad de los narcos. Nos están ganando la batalla cultural también. Absolutamente. Esa es la profundidad de lo que estamos viviendo. Entonces no son gritos, espero en el silencio, pero que sea realmente una especie de provocación para que cada uno haga su pega, porque esto no es solo problema de la candidata presidencial o del candidato presidencial. Y de los partidos, no es solo repartirse las posibles cupos parlamentarios. Aquí hay que enfrentar con seriedad la grave crisis que estamos viviendo de carencias de todo tipo. Ale, y solo un cogollito, como dices tú, en relación al narco, al crimen organizado, hay una nota bien interesante en El Mostrador de Paulina Allende Salazar, que habla de la delincuencia en cifras. Dice, no es solo seguridad, las bandas de crimen organizado te están empobreciendo. Y dice que las cifras son exorbitantes, dice la periodista, y algunos calculan que pueden llegar a un equivalente del 10% del presupuesto de la nación. Así para que vean ahí pero ese... eso es un poco loco. Hoy fácil es un punto el PIB, porque te obliga al empresario a tener especiales medidas de seguridad. Sí, claro, no sé. Entonces le encarece la producción, no te pagan impuestos. Además, penetran y corrompen actividades lícitas. Mira, las utilidades de la banda organizada en nuestro país, dice la periodista de aquí en El Mostrador, debiesen estar entre los 8 y 10 mil millones de dólares. Y dice que en pesos se habla entonces de unos 9 billones 615 mil millones aproximadamente, que es una locura y que es del orden entonces del 10% del presupuesto inicial que nuestro país planeó para este año. Dicho eso, bueno, y la editorial de Alejandro Guillé, faltan 8 minutos para las 8 y vamos con la cultura. Cultura, espectáculos y panoramas. Hagamos un recorrido cultural. ¿Cómo estás, Gonza? Hola, ¿cómo están? Gonzalo Espinosa, muy buenos días. Don Bastidas. Alejandro, ¿cómo le va? ¿Por qué me dice don Alejandro si es colega mío, Alejandro? ¿Sí? ¿Tú no Alejandro. me dices Yo doña le digo Daniela? Rodrigo, Doña Daniela. Tal vez debería decirle así. yo le digo Daniela. Sí, y yo, bueno, no sé. Les cuento una Tú anécdota. sabes cómo le digo ¿Les yo, gusta, ¿no? ¿Les gusta la historia? Me Una gusta la anécdota. historia. Dale, dale. Fidel Dale. Castro viene a Chile por primera vez. Ya. Patricio Elwin es presidente De la en el DC. retorno a la democracia cristiana. ya. Y se juntan. Sí. Y estaba el Ya. canciller chileno al lado, don Enrique Silva Silva. ¿Sí? Y Fidel Castro canchero le dice a Dos mechos de a altura, don además. Patricio, ¿Ya? Patricio, es hora que nos tuteemos. Y don Patricio Elwin le dice, mire, Con ese... ¡Oh, lo estáis don imitando! Enrique Silva Sima y yo somos amigos hace 40 años y siempre nos hemos tratado de usted. Oh, ya. Oye, la versión Kramer no te la conocía, Alejandro Guilla, está buena. Nace una estrella. Te sale igual. Nace una estrella hoy día. Ya, no hubo en línea caso. uno. No hubo caso, ellos se trataban de usted. Bueno, Ya, no fue vamos a la malo. economía, vamos a la economía. No, No, cultura. vamos a hoy. ir con cultura hoy día. Cultura. ¡Cultura! Que también es una industria económica, pero vamos por Así otra es. arista Las hoy. industrias culturales. ¿Qué nos bueno, trae? hay varias noticias interesantes esta semana. Yo creo que una de las más relevantes es este anuncio que hicieron los Jaivas de que van a hacer un concierto en el Estadio Nacional. Este concierto sí. se va a hacer en diciembre en el Estadio Nacional, próximo 7 de diciembre, y se va a llamar Los Jaivas Siempre, que viene a marcar un nuevo hito dentro de esta gran trayectoria histórica, trayectoria de esta agrupación chilena. Pink Floyd chileno. Y creo que es relevante también porque desde el último tiempo, desde los Bunkers, que hicieron su concierto en el Estadio Nacional, varias bandas y también solistas se han aventurado a ocupar ahí el Coliseo de Ñuñoa para hacer un concierto. Cosa que no se había visto tanto. Yo me acuerdo que en los años 2000 la primera banda que lo hizo fue Los Prisioneros. Claro, ¿se acuerdan? Exacto. Pero ya este año hemos tenido conciertos de Miriam Hernández, también va a haber otro de Macha y el Bloque Depresivo. Sí, qué bueno. Y yo encuentro que eso es una buena noticia para la salud de la música chilena. Totalmente de acuerdo. Así que yo ya me voy a comprar mi entrada para ir a ver. Fíjate. Desde el Jaivas. 5 de agosto Sí. están, eso sí, disponibles. Todavía no. Desde el Y te 5 de fija- agosto las entradas, perdona, para los Jaivas siempre. Y se fijan que son generación antigua, que Sí, se ha ido po. renovando y sigue presente. Y Exacto. todavía no le copan el escenario. Lo que marcó Son todos espectaculares. esos grupos
en su momento, cómo los prisioneros interpretaban Chile, más allá de sus valores musicales y de su calidad. ¿Por qué pegaron? Porque había empatía entre lo que decían y cantaban y su actitud en el escenario con lo que estaba pasando en las poblaciones de Chile. Muy bueno, sí. Bueno, esa empatía la tienen hoy día los narcos y no la tiene... Está enojado. Estoy enojado. Está bien, linkeando con el Está tema bien, anterior. Está bien. Sí. Sí. Bueno, No, pero nadie podría, perdona Gonza, dudar nada más de la calidad de los Jaivas. No, o sea, porque no, realmente fabuloso. son increíbles. A mí los Jaivas, también el Congreso, Top one. otra banda que son joyas, que son parte de nuestro patrimonio cultural y no solo musical, realmente. Además que es una de las bandas más antiguas del 63. impresionante. Haciéndola ahí en Viña. Jaivas. Ahí vas. Está muy bueno. Ya. Pasando a otros panoramas que ya se pueden hacer este fin de semana. Este 27 de julio, Iyapu va a celebrar también más de 50 años de historia con su primer concierto sinfónico en el Movistar Arena. Esas entradas también ya están disponibles, tal vez quizás agotadas incluso en muchos casos, pero si buscan panorama pueden ir a cantar ahí Vuelvo para vivir, Ay, Lejos del amor ay, y qué también linda. su clásica Sobreviviendo. Preciosa, preciosa. Gran agrupación. También hay panoramas que se pueden hacer en el espacio público. Este fin de semana, desde el 26 de julio, se va a hacer la ruta Coffee Party Barrio Italia. Ah, que entrete, a mi casa. Ya, Sí, a ver, así el que café ahí. desde las 10 a las 20 horas se va a cerrar la calle y se van a hacer distintos espectáculos. Va a haber música en vivo, DJ, brunch, ferias de emprendedores, promociones, degustaciones de café y mucho más. Así que este fin de semana pueden ir ahí al Barrio Italia a disfrutar. ¿Te gusta el café a ti? A mí sí, tú eres o de sea, café. sí, igual Tú eres- nosotros tomamos nosotros café. somos de café bien cargados. Para funcionar. Pero así como, no sé, la cultura de baristas, de ir a probar distintos tuestes y granos y formas de preparar, y te gusta esa decoración que se hace ahí con la espumita. O Sí, no sí, tanto. me gusta, ¿Sí? sí, me gusta Hay esa toda una cultura. cultura, ¿eh? Sí, Sí. se ha expandido. Tú no se ha eres muy de expandido. café, Ale. No, No, es de tecito, en el norte estamos chocolate acostumbrados al té. al té. Los sí. ingleses nos dejaron hoyos en el desierto y el gusto por el té. Mira, yo también soy de té. A Muy propósito de los ingleses, bien. ¿Ya? también paso a recomendar, Ah. esta semana fui a ver Hamlet Multitud, un montaje que se está haciendo en el Teatro de la Universidad Católica, Buenísimo. que viene a ser no una reinterpretación de Hamlet completamente, porque tiene bastantes segmentos que son muy fieles a la obra, pero sí incorpora algunos comentarios desde nuestro tiempo histórico para releer esta obra de Shakespeare a propósito de Inglaterra. Y este fin de semana es la última función de este montaje. Tal vez van a volver porque el otro día que yo fui estaba lleno. Lleno. Estaba Oye. hasta la ministra de Cultura ahí viendo la obra. Buena. La compañía Shakespeare & Co. Está Así bueno. es. Está Son excelente. argentinos. Y además que tiene un Espérate. elenco bastante interesante. Así veo, Está varias Jimena generaciones. Riva, Mira, ahí está Willy Sembler también ahí, y también muchos Robles. actores jóvenes que también se están tomando la escena. Gonzalo del Robles, teatro. Willy Sembler, Jimena Rivas, Vicente Almuna, Ignacio Galarce, Consuelo Carreño, Camilo Carmona, Valentina Nazar y Eduardo Vial. Y además con la dirección de Claudia Echeñique. Exacto. Súper buena, además que me gusta cuando son intergeneracionales los elencos. Sí, lo otro que también tiene música hasta en mañana. vivo. ¿Ya? Hay artistas que están tocando laúd, este instrumento súper antiguo. Así que, en verdad, la obra, en términos técnicos y también estéticos, está muy buena. Muy recomendada. Excelente. Entrada general, 14.000 pesos. Sí, es Wow. bastante, tiene su precio, pero ¿sabes qué? Por Sí, la ¿lo cultura, vale? por la cultura hay Lo que vale. pagar. Hay Pero que tú pagar. pagaste estudiante, ¿o no? 7 Yo mil. no. Ya, no. Oiga, Una talla, no, con cariño. Ya, qué buena esa recomendación. Hace rato que no voy al teatro y me encanta el Teatro de la Católica. Donde está ubicado, todo pasando, es muy rico, es acogedor. Así que estaba entretenida la Plaza Washington. Sí, estaba bueno. ¿Dónde pasaste? ¿Fue al Plaza Dante de o La a Ñuñoa. Plaza Lanza? Ñuñoa. Ay, La Plaza de Ñuñoa. Dije No, Washington, la calle. Fui Sí. a un local que se llama Estoy súper despierta. El Manzano, que queda Ya, a un ver. poquito más alejado hacia el poniente por ir a Razabal, que es una picá. ¿En Y serio? ahí te venden así como todo un precio un poco más barato. Y yo me comí un churrasco italiano Rico. en pan de
Estoy así con la mente toda Oiga, perdida. No, anda al la bar glándula Valentín. En una salivales. marraqueta, Una churrasco marraqueta. italiano en No, si marraqueta. estamos todos igual, compañero. Yo dije Plaza Washington. Bueno, como Plaza Ñuñoa. de estas picadas, así como. Oye, hay un bar para ir a súper tomarse bueno, una ¿ah? chela de litro. Y para comer rico durante el día, la noche y espectáculo, no sé si tú lo ubicas, que se llama El Volantín. Es Sí. sumamente el bar bueno. Volantín, muy bueno. Sí, así muy que buena música ahí. Un día trae ahí también la cartelera de ese bar que está todo He pasando andado con todos por los ahí. estilos, ¿no? Sí. He andado por Así ahí. que un muy Oiga, buen lugar. Sí, no, sí, también he carreteado alguna vez, no crean que estoy guardado el A ver. sector de Plaza Ñuñoa Eso, hasta Chile-España. claro. Mire, todo tipo de alternativas, para todo tipo de bolsillos. Y además bastante más seguro que otros barrios. O sea, para ir a carretear los jóvenes y no tan jóvenes, Sí. gente ya madura. Pero yo estoy dentro de ese grupo. Para ir con la Tú, familia, pero- para ir con la familia Sí, también. Bien, sí, claro. Sí, porque ahora cierran la calle, los niños pueden jugar ahí. No, la plaza está espectacular, familiar. Esa es la onda. Bueno, quiero decirles que ha sido un agrado. Me enteré que era serenense, 2 agrados. Ay, sí. Ah, sí, y lindo. cantante, cantante Canta, de pero ópera. canta precioso nuestro compañero. Yo estuve hasta en Europa. Yo lo estudiando escuché música. en Spotify. Y la verdad es que, aparte de sumamente afinadito, canta con el corazón. Algún día vamos a Vamos a hacer cantar. algo. No sé, nosotros en tenemos vivo. una banda en nuestra mente que se llama Aumento de Grado. Aumento de grado. Acá en el equipo de la radio, que Acá somos funcionarios ¿y públicos. ya ha funcionado, no? No, todavía no ensayamos todavía, pero para allá vamos. Rodrigo Alcaíno es un gran músico, también Marco Espinosa, no, si acá son todos artistas. Así que... ¿Y Hugo que toca? Ya, no sé. Ah. Pero ahí lo No dejamos, sé, hasta ahí Marco, lo dejamos. Marco ¿Qué crees también. que te diga? Todos son Ya. músicos acá. El Vamos único que mejor. no es músico soy yo. Mira, respondió solito Hugo García. Eso es lo que... Buen instrumento. Muy bien, muy bien. Ta. Ya, cambiemos de Vamos a tema. una pausa. Gracias, Gonza. Nos vemos, cuídense. Chao, Gonza. Vamos a una pausa y ya regresamos a Líneas 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 2 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito. De aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio. De Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte y sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio Usach. Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio Usach. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio Usach, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1.
Titulares en línea 1. El octavo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el empresario Wilson Verdugo Díaz, presunto autor intelectual del crimen del comerciante José Felipe Reyes Osa, más conocido como el Rey de Meix. La Fiscalía Metropolitana Oriente lo acusa de haber pagado 30 millones de pesos a un sicario para cometer el asesinato. Y de acuerdo con la Fiscalía, el imputado mantenía con la víctima una deuda superior a los 1.160 millones. Verdugo fue formalizado por los delitos de homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de munición. Desde la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá, el presidente Gabriel Boric repasó la gestión en salud de su administración y además inauguró el Hospital de Alto Hospicio. Destacó las políticas promulgadas en esta materia durante sus últimos 3 años y medio, entre ellos a la ley Copago Cero. La salud es un derecho, dijo, y tenemos que dignificarla y trabajar en esa dirección. La ANEF y la CUT exigen retirar el proyecto que regula el sistema de licencias médicas y advierten una posible huelga general. En una carta entregada en La Moneda, los dirigentes sindicales criticaron el proyecto que establece mayores atribuciones de fiscalización a la CONPIM y termina con el pago íntegro del sueldo para los trabajadores y trabajadoras públicas durante periodos de licencias. Según lo revelan las cifras de la Superintendencia de Pensiones correspondiente a mayo, por primera vez la edad promedio de jubilación de las mujeres en Chile alcanzó los 62 años, y eso 2 años después de lo establecido, aunque desde el año 2019 el promedio venía acercándose al umbral. Ahora se concreta en un contexto donde distintas variables empujan a las mujeres a postergar la salida del mundo del trabajo. Entre ellas, el hecho de que la pensión garantizada universal recién se paga a los 65 años. El gobierno de Estados Unidos expresó su fuerte rechazo a la decisión de Francia de reconocer oficialmente al Estado de Palestina. Esta decisión irresponsable solo sirve a la propaganda de Hamás y representa un retroceso para la paz. Es una bofetada en el rostro de las víctimas del 7 de octubre, escribió el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su cuenta oficial de la red social X. Cabe señalar que el presidente francés Emmanuel Macron anunció que su país reconocerá al Estado palestino según una carta enviada al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. 8:07. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. La democracia cristiana vive horas claves antes de su Junta Nacional programada para este sábado 26 de julio, donde tiene que tomar varias definiciones estratégicas, que pueden incluso marcar el destino del partido. De ello vamos a contarles que 6 expresidentes de la ADC firmaron una carta en la que respaldan al actual presidente, el diputado Alberto Undurraga, en su postura de rechazar el apoyo a la candidata del oficialismo y militante del Partido Comunista, Janet Jara, advirtiendo el riesgo de una fractura interna. Y por lo tanto vamos a conversar de este tema con uno de los firmantes de la carta, Juan Carlos Latorre, también fue parlamentario, expresidente también de la democracia cristiana. Don Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles, Daniela, Alejandro, un gusto poder intercambiar opiniones respecto a este tema tan complejo que estamos viviendo. Sí, complejo, que nos tiene en ascuas, así que quiero partir preguntarle cómo está el ambiente en la tienda, ¿no? En la ADC, a puertas de lo que va a ser esta actividad de la Junta Nacional mañana, porque ya había dicho en entrevista el diputado y presidente de la ADC, Alberto Undurraga, que hay al menos 3 facciones en relación a la candidatura, por supuesto, del oficialismo, Janet Jara, o las presidenciales en general, y la lista parlamentaria. Hablemos de ese ambiente y ese pulso. ¿Qué nos puede contar? Bueno, lo primero es que quiero reafirmar es que 7 expresidentes, no 6, porque ayer se nos sumó también Enrique Kraus, el exministro de Economía y de Interior y expresidente del partido. Perfecto. Quien no había participado en nuestras reuniones por razones de salud, pero que al conocer el texto también se sumó. Efectivamente es una carta firmada por Carolina Gosch, Carmen Frey, Andrés Saldívar, Ricardo Ormazábal, Jorge Pizarro, Enrique Kraus y quien les habla. Es una carta de respaldo al presidente del partido, tratando de puntualizar por qué nos parece que es bueno que el partido tenga una opción
distinta a la actual candidata del oficialismo. Y los argumentos que hemos planteado son bastante claros y dicen relación primero con el hecho de que nosotros no somos parte de la coalición actual de gobierno, que no hemos sido partícipes de la primaria en la cual se eligió a la candidata Jara. Precisamente en esa oportunidad el partido formalmente en su Junta Nacional manifestó que no participaríamos en esa primaria porque no estábamos en condiciones de garantizar el apoyo al resultado que esta primaria tuviera, particularmente pensando en ese momento en que nuestro partido podía garantizar el respaldo, por ejemplo, a Carolina Toá, pero no necesariamente a otros de los candidatos. Y la coherencia nos indica que efectivamente hoy día, presionado el partido por una alternativa que no se asocia a ninguna coalición en la que nosotros hayamos estado participando, que tampoco señala la existencia de un programa o una fórmula política que hayamos conocido previamente, nos parece que no es el momento de resolver un apoyo a esa candidatura, que más bien debiéramos en esta oportunidad intentar una postura que nos permita tener en primera vuelta la posibilidad de convocar a todo ese mundo político que hoy día aparece en las encuestas sin candidatos y que podrían sentirse interpretados por un candidato de la democracia cristiana. O sea, ir a primera vuelta con un candidato. Ir a primera vuelta con candidato propio. Eso es lo que hemos planteado muchos como una alternativa. De hecho, pero testimonial, ¿no? Es muy testimonial eso, siendo, digamos, claro. Hoy día uno podría decir que salvo la candidatura de Kast, el resto son todas testimoniales, porque no hay nadie que tenga asegurado hoy día una gran mayoría. Entonces, esto de hablar de que las testimoniales podrían ser una muestra inconveniente, yo lo discutiría. Sí, estoy de acuerdo. Solo un punto, Juan Carlos Latorre. Claro, Kast va liderando, pero efectivamente pisando los talones Janet Jara y haciendo lo propio Evelyn Matei. No se podría decir que esas tres candidaturas son testimoniales, ¿no? No, yo creo que desde luego no son las únicas candidaturas que existen. Hay un 30% de chilenos, que hoy día no tiene candidato. Y eso queda reflejado en todas las encuestas de todas las instituciones que están realizando sondeos. Vale decir, desde luego yo estoy entre ellos. Yo soy uno más de aquellos que no ve hoy día necesariamente una opción que sea satisfactoria para lo que queremos como país. Un país con mejores garantías de gobernabilidad, donde haya una política dispuesta a realizar diálogos y acuerdos y evitar que el país se debata solo entre posturas extremas que parecen irreconciliables, como lo hemos visto en muchas de las instancias en que se han confrontado. Entonces, esa opción política, nosotros creemos que deberá tener un espacio. Y evidentemente que si tenemos hasta las elecciones presidenciales de noviembre, varios meses, evidentemente que tiene sentido que un partido como el nuestro, que ha tenido un rol histórico hoy día muy debilitado, tenga se ofrezca para nuestro partido, que nosotros asumamos la responsabilidad de tener una postura, de señalar lo que queremos para el país. Y cuando tú dices que sería testimonial, tienes razón en el sentido que probablemente no sería una candidatura triunfadora, pero que permitiría sí marcar puntos que son necesarios para el futuro del país y que hoy día no están en el diálogo político. Y además, porque creemos que con esa se refuerza la identidad de un sector político como el nuestro, ha jugado un rol en Chile y que si lo quiere seguir jugando, no puede seguir desvirtuando su propia identidad con acuerdos políticos que mucha gente entiende pragmáticamente, pero no comprende de acuerdo al rol que la democracia cristiana debe jugar en el país. Juan Carlos, dentro de las opciones que ustedes estarían manejando, porque hay varias opciones dentro del partido, pero la que están representando este grupo de 7 expresidentes del partido, llevar candidato propio, ¿eso significa, uno, apoyar a alguno de los que ya están o buscar dentro de la ADC otra figura?
que no aparece en este momento dentro del horizonte de la política? Mira, todas esas opciones. No nos restamos a ninguna, porque efectivamente que en el partido hay nombres que son muy destacados, conocidos a nivel nacional, no dispuestos muchos de ellos a ser candidatos, pero sí hay personas que han manifestado su disposición y han tenido un discurso al interior del partido que ha sido acogido con mucho respaldo. El caso, por ejemplo, de Jaime Ales, que en una junta regional realizada aquí en la región metropolitana, cuando se le planteó si él estaría dispuesto a ser candidato, él dijo que sí, y en muy poco tiempo él ha logrado una adhesión que no deja de ser interesante dentro de la democracia cristiana. No es el único caso. Tampoco descartamos la posibilidad de que el día de mañana el partido pudiera en primera vuelta apoyar a algunos de los candidatos que se han proyectado en forma independiente, algunos 6DC, como es el caso de Trivelli o de Tomás Jocelyn-Hall, o incluso el propio Mike Nichols, que ha tenido el respaldo de algunos demócratas cristianos. O sea, nosotros creemos que ese espacio político tiene sentido asumirlo, incluso podría fortalecer las opciones futuras que adopte la democracia cristiana cuando en segunda vuelta tenga que definir claramente su opción. Y el presidente del partido lo ha dicho claramente, nuestra opción no es la derecha, no es la postura de Kast ni la postura de Matei, sino que lo que queremos es tener la oportunidad de en estos meses darle forma a una propuesta política que creemos tiene adeptos en el país. De hecho, yo quiero decirle, yo participo hoy día como vicepresidente del Colegio de Ingenieros en una serie de eventos que se califican como técnicos, entre comillas, pero que están asociados a la idea de que el consenso técnico respecto de muchas iniciativas en el ámbito de la infraestructura, de la energía, de las telecomunicaciones, en fin, en el desarrollo de la infraestructura nacional, sean parte del consenso político, porque eso permitiría favorecer el desarrollo del país, el crecimiento económico, la creación de empleo, en fin. Entonces, ese discurso de búsqueda de acuerdos no es un discurso que esté hoy día presente en la discusión, pero sí creemos que favorece y ayuda a Chile el que esté presente. Quiero preguntarle, estamos con Juan Carlos Latorre, expresidente de la Democracia Cristiana, por las declaraciones que hizo Bodanovich, Paulina Bodanovich del Partido Socialista, avisando de alguna manera a su partido que es inviable la unidad parlamentaria sin unidad presidencial, que le parece una incongruencia. ¿Cómo ve ese llamado? Y voy a sumarle también el llamado que ha hecho el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo, a apoyar justamente a Janet Jara y sobre todo apelando a la indefinición que tienen como partido independiente que estamos a horas y donde él además no solo le gusta mucho la candidata Jara, sino que ha planteado que con este reseteo finalmente se pueden unir nuevas voces para llegar a estos acuerdos y un programa nuevo que se está construyendo. Veamos el tema de la presión de alguna manera que se ejerce desde el Partido Socialista apelando a esta incongruencia entre unidad parlamentaria y unidad presidencial. Mira, Daniela, voy a hacer una clara distinción entre los dos temas porque me parece que no tienen nada que ver uno con el otro. Lo que mete en el mismo saco la parlamentaria. Escúchame, no tiene nada que ver el tema de Paulina y el tema de Aedo. No, pero yo le estoy haciendo las preguntas por separado, usted las responde. Sí, claro. Pero puedo hablar, me imagino. Por supuesto, para eso lo invitamos. Ya, mira, lo único que te he dicho al iniciar mi respuesta es que los quiero distinguir. Sí, por supuesto. Erika Aedo es un incumbente. Claro. Él ve en forma demasiado evidente que una de las pocas posibilidades que tiene de volver a ser parlamentario es ir en un acuerdo con la lista del oficialismo actual. Y él, de hecho, al margen de las decisiones del partido y sin esperarlas, se ha transformado en un guaripola que va a todas las reuniones con Janet Jara y cree que con eso él va a garantizar su propia elección, pero no ayuda a la definición del partido, por el contrario. ¿Es un interés personal, dice usted? Le pregunto. Yo creo, por eso no quiero entrar a calificarlo, solo decir que eso es un incumbente demasiado evidente, punto. Ahora,
Respecto de Paulina, yo creo que Paulina está como presidente del Partido Socialista manifestando una opinión política legítima. Es la forma la que nosotros hemos criticado, porque ella dice que no estar con Jara es estar con Kast. Y eso evidentemente que no es así. O sea, perdón, claramente no es así. Entonces, esa es la parte que nosotros hemos criticado. Paulina ha sido una gran amiga, no solamente personal, sino que una amiga política de la democracia cristiana, y por eso que nos ha parecido inconveniente la forma en que ella ha reaccionado frente a la idea nuestra de poder tener participación en la lista oficialista, en la lista común, sí, y tener un candidato nuestro propio. Porque esa alternativa que hemos planteado ya existió, no es una cosa original, porque Alejandro, que ha sido también un hombre que ha estado presente en la política durante muchos años y en un rol muy importante, recordará que en su oportunidad el Partido Comunista, yendo en listas en conjunto con el resto de la concertación, se le aceptó tener un candidato propio que era Arrate. En consecuencia, ¿y por qué? Porque en ese momento, a diferencia de lo que ocurre hoy día, esa alternativa se veía como una alternativa crecedora, que garantizaba un espacio político más amplio, que no forzaba, que no presionaba a un partido, incluso con riesgo de tener quiebres internos, en una definición que perfectamente se puede postergar. A ver, porque vamos lo que nosotros a estamos planteando materia. es una definición para la primera vuelta. Juan Carlos, vamos por Ya parte. veremos qué ocurre en la segunda. La Muy bien. lista parlamentaria hay que acordarla luego y los plazos se van encima. En suma, ustedes proponen llevar candidato propio, pero ir en la lista parlamentaria común. Los partidos hasta ahora no parecen muy, por lo menos los mayoritarios, hay otros más chicos que no han dicho mucho, y esa es otra pregunta que va a venir después, pero lo primero, ¿se sostiene la DC en el evento que le dijeran no va en la lista parlamentaria común si no apoya? ¿Qué pasa con la DC? Tiene un camino futuro probablemente con un esfuerzo mayor, que nos obligaría a ver una lista nuestra con una mayor participación de candidatos demócratas cristianos y ojalá en acuerdo con otros partidos que ya han manifestado que no van a ir en la lista oficialista. Porque si ustedes están bien informados en las últimas horas, no solo hay un problema de participación del Partido Demócrata Cristiano en la lista oficialista, sino que también hay sectores que incluso participaron en la primaria que están conformando una segunda lista. Radicales, regionalistas verdes y liberales. Yo no sé si no sé quiénes, yo sé que están ahí los regionalistas verdes, está el Partido Popular de Cueva, está Acción Humanista de Tomás Hirsch con alguna postura. O sea, hay varios que no están muy contentos con la forma en que se logra una candidatura, o sea, una lista única oficialista. Es un problema porque evidentemente los partidos tienen aspiraciones que son legítimas y que no cuadran la caja, porque no da para todo. Y eso es un proceso en desarrollo. Sí. Y en ese proceso en desarrollo la democracia cristiana legítimamente tiene sus preocupaciones, no solamente la que tienen los incumbentes, vale decir, para que nos entendamos, la palabra incumbente no es una cosa ofensiva, es la referencia a aquellos que siendo actualmente parlamentarios, legítimamente velan por seguir siendo parlamentarios, y digo legítimamente porque es lógico que muchos de ellos pretendan ir a la reelección, y que no ven la certeza de su reelección en la medida en que no haya un buen pacto político. Sí, se entiende. Hay una lista chica. ¿Qué pasa con la lista chica? Algunos de ellos han salido públicamente anticipándose a la definición del partido. ¿Qué pasa con la lista de ellos, chica? Por ejemplo, como Yanna Proboste, por ejemplo, ella tiene una situación especial porque es difícil que pueda ser nuevamente senadora si no hay alguna omisión de otros en esa circunscripción. Entonces, los problemas para resolver no son fáciles, incluso para los incumbentes. Entonces, y además dentro de la democracia cristiana hay personas que son candidatas que estarían dispuestos a ir en una lista que no sea necesariamente única con el resto de los partidos. O sea, tenemos todavía un juego ahí que probablemente algunos dicen la única posibilidad cierta de resolver
el que la democracia cristiana pueda sobrevivir es con un acuerdo que le garantice un cierto número de parlamentarios. Ahora, en esa condición la DC está hoy en riesgo de desaparecer. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Porque hay 3 grupos claramente diferenciados, ¿no es cierto? El levantar un candidato, otros dicen apoyar a la candidata que esté, y el otro dice libertad de acción. Da la sensación que cualquiera fuera el resultado podrían terminar quebrándose. ¿Es tan dramática la situación? Yo creo que es una situación sumamente compleja, Alejandro, realmente. Mira, me voy a permitir hacer un solo alcance a esta idea que tú señalas muy certeramente. Yo distingo entre el Partido Demócrata Cristiano y la democracia cristiana. Yo creo que lo que está en juego hoy día es la vigencia, la vida del Partido Demócrata Cristiano. Pero lamentablemente algunas de las fórmulas que parecen como, comillas, solución, son a costa de la democracia cristiana, son a costa de su credibilidad frente al país, son a costa de su identidad, de sus principios, de sus valores. Entonces, por eso es que resolver la ecuación es tan complejo, porque la supuesta defensa del instrumento político denominado Partido Demócrata Cristiano, para muchos es a costa de mantener la vigencia de los valores, de las propuestas, del rol que la democracia cristiana chilena está llamada a jugar en el país. Y esa es la discusión interna que tenemos, que como ustedes pueden ver, queridos auditores, es tremendamente compleja. Don Juan Carlos, brevemente, en su caso, como expresidente de la DC, en segunda vuelta, ¿usted va a votar por Kast, por Jara o anula? Hasta el minuto. Mira, por Kast no votaría jamás, eso lo quiero decir claramente. Y respecto de la decisión final, tendría que ver cómo ha sido la campaña, qué ha ocurrido durante ella. Por eso es que me parece fundamental que a los que piensan como yo se les dé la oportunidad de tener un candidato en primera vuelta. Porque esa opción permite nuclear a muchos chilenos de buena voluntad que están llamados a colaborar también en el país, que hoy día no tienen opción. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Latorre, expresidente de la DC, que le vaya muy bien y bueno, vamos a estar muy atentos a lo que pase mañana en la Junta Nacional. Un abrazo. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Gracias. 8:28. Vamos a una pausa, ya regresamos con más Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Sach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Sach, nuevas voces. Hola,
Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 8 de la mañana ya con 33 minutos. No me miren con esa cara, ¿eh? Que Nada, me dejan en evidencia, pero no tengo ningún problema. Nada. Vamos a hablar, Alejandro, de un tema que yo sé que a ti te apasiona y que además habla mucho de, no sé, como de un pulso nostálgico de nuestro país. Mira, con la inauguración del primer tren chileno, el 25 de diciembre de 1851, comenzó una historia que ya supera los 150 años. El ferrocarril se convirtió en símbolo de desarrollo y de la expansión del Estado a lo largo del país. Como medio de transporte más económico, permitió la movilidad territorial, tanto por necesidad como por placer. Y hoy, parte de esa historia puede conocerse en el Museo Ferroviario de Santiago, que recientemente recibió 4 vagones del año 1900, en lo que constituye la mayor incorporación a su colección desde su apertura el año 84. Vamos a conversar del museo y de la historia de los ferrocarriles en nuestro país con el director justamente del Museo Ferroviario de Santiago, Nicolás Troncoso. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniela. Buenos días. Puede serle Guillermo. ¿Puedo? Ni un problema, Alejandro. Le iba a decir don, así que... No, saque el don, mire que parece Don Corleone. No. Bienvenido, vecino además de nosotros. Sí, Nicolás. Así es, pues. Es vecino aquí del barrio. El museo. Del museo, sí. Pero algunas consultas bien interesantes. Antes de hablar de tu museo, hablemos del de Antofagasta. Porque yo estaba en el de Antofagasta, una vez me invitaron a cenar en uno de los carros, era una joya. Además la comida rica, pero la joya de los trenes antiguos, porque el ferrocarril tiene futuro. Hoy el principal medio de transporte de los europeos, por dar un ejemplo, y acá en Chile el monopolio de los camioneros lo sacó de circulación. Fue un tema de presiones de grupos de interés, no por funcionalidad. De hecho ahora se está tratando de volver con los trenes urbanos y también entre ciudades. Pero en particular, en el caso de Antofagasta, sácame de una duda. Existía el carro de la reina. Era como una tradición de las compañías de ferrocarriles de origen inglés, porque así es de Antofagasta, donde siempre se tenía por tradición un carro especial dedicado a la reina o rey de Inglaterra. ¿Es verdad ese mito o no? A ver, ese es un mito que tiene cierto viso de realidad, que se llamaba el coche de la reina, que después nosotros en el lado republicano lo llamamos el coche presidencial. Yeah. Que eran coches de muy buena calidad, finísimos, y que en el fondo estaban destinados a los directores de la compañía, o cuando venían los directores desde fuera,
o eventualmente si venía algún dignatario o alguien, y se llamaba, en el caso de los ferrocarriles ingleses, el coche de la reina. Por la reina Victoria. Claro, por la reina Victoria, y que de hecho todavía existe ese tren que está en el museo en York, en Inglaterra. Una vez estaba con el curador, de ahí me decía que su gran honor es una vez que él tuvo la oportunidad de hacerle la visita guiada al príncipe Carlos cuando era joven, cuando era príncipe de Gales, al tren de la abuelita, en el fondo, de la bisabuela. Victoria, okay. Y la gracia de esos estaba porque los ferrocarriles ingleses en Chile, los principales era el de Antofagasta, Bolivia, que es este de Antofagasta, el FCAB. Estaba el salitrero, el Chile Nitrate Railway, que era el de Tocopilla, y después el de Taltal, que ese tiene una parte más complicada en la historia de Chile, porque era Taltal donde estaba la frontera, donde estaba George North y todo ese el grupo, rey del salitre. Ese grupo de influencia. Claro, es que lo que Chile en esos mapas, porque la frontera fue siempre muy disputada y se movía para un lado y otro, claro, la separación. Pero efectivamente llegábamos unos poquitos kilómetros más allá de Taltal nomás, hacia el norte. Ahí está el punto. Y todavía está el hito. Hay hitos ahí de la época que dice hasta aquí llega el territorio. Sí, pasado chileno. Paposo, por ahí. En Paposo, ¿sí? en la plaza de Paposo. Ya, y ahí está cerca, ahora que pues, se conoce poco, pero están los restos del ferrocarril que están en el Taltal, que se lograron rescatar. Parte de ese rescate de la locomotora y de los carros, parte del Museo Ferroviario por un grupo de aficionados para comprar esa locomotora que se estaba vendiendo al kilo y que se iba a ir a la ¿Esos son los 4 vagones que llegaron al Museo Ferroviario? No, eso es en Taltal lo que está allá. Ya, hablemos de lo de Antofagasta, esos que llegaron ahora y para cómo van, digamos, aumentando, engrosando de alguna manera lo que podríamos llamar la colección del Museo Ferroviario, Nicolás. A ver, estos carros son, pongámoslo en términos simples, unos parientes más pobres de la maravilla de la colección que está en Antofagasta. Los Antofagasta se preservaron la formación completa de lo que se llama el coche de la reina, que era el de dirección, más un coche comedor que está en excelentes condiciones. Hay 3 o 4 que que son una joya de un nivel de restauración y conservación que uno solo la puede ver en los mejores museos europeos, en ningún otro lado. Y estos carros, los que llegaron acá, sirvieron en servicio hasta la última época que tuvo pasajeros ese ferrocarril en la década de los 80, que cuando a principios de los 80 esa compañía que era de capitales ingleses pasa a capitales chilenos de don Andrónico Luxi, que hoy en día es parte de ese ferrocarril de Antofagasta Minerals. Y conservaron los equipos principales y los otros los tenían y hicieron varias actividades que han ido haciendo de coches iguales a los que tenemos nosotros en distintas comunidades. En Baquedano, en Ollagüe, en Calama, que armaron una plaza con varios coches, etcétera. Y de ese lote habían varios que estaban guardados también en la ex maestranza de Mejillones. Algunos, desgraciadamente, fueron vandalizados entre el año a final del 2019 y el 20. Que ahí, bueno, desgraciadamente el patrimonio ferroviario fue festín, desde Iquique hasta... La extensión del metro, de alguna manera. Claro, pero existía en el norte el famoso longitudinal norte. Yo recuerdo haber viajado de Iquique a La Serena, en el longitudinal, que iba a la vuelta a la rueda. Mira. No había carretera panamericana, era el medio de transporte. ¿Cuánto te demorabas en eso? ¿Te acuerdas? Como 2 días. Sí, 2 o 3 días. Claro. Y que el longitudinal ahí competía con el cabotaje, porque el longitudinal casi no tenía primera clase, porque era tan lento que era mejor irse a Valparaíso y de ahí ir a La Serena, a Coquimbo, Antofagasta o Arica por barco. Correcto, bueno, también se podía llegar a Coquimbo, barquito chico, pero el cabotaje no era más hacia Valparaíso. Ahora, la historia del ferrocarril en Chile, ¿qué valor patrimonial es la exposición que tenemos aquí en Santiago? La exposición de Santiago, es una exposición que nace más o menos en el año 68, en la antigua maestranza San Bernardo, donde cuando ya se empieza a dar de baja todo lo que era la era del vapor, se seleccionan una serie de equipos por distintos motivos. Esta es la más linda, esta es la más rápida, esta era la que le gustaba a los trabajadores, esta era la que le gustaba a alguien, y se arma como lo que se llamaba el museo, entre comillas, que estaba en un patio trasero. Y
Nunca quedó claro dónde se iba a armar un museo formal hasta que la Municipalidad de Santiago toma ese rol a final de los 70 con el alcalde Patricio Mequi, cuando se hace la modernización de la avenida Portales, que estaba incluido hacer un acceso para la Universidad de Santiago que nunca se terminó, ahí al lado. Siempre nos postergan. Bueno, y se arma el museo con la intención de traer esta colección histórica de ferrocarriles del Estado que estaba en San Bernardo, y por eso que se arma acá en esta comuna, y se arma en el Parque Quinta Normal, donde iba a estar el Museo Naval. En esa época, puedes recordar que estaba el Museo Aeronáutico con la colección de los aviones antiguos, donde está el Artequín, y después estaba proyectado hacer una salida del Museo de Historia Natural hacia Portales, donde está el invernadero, que también cada cierto tiempo lo estamos reeditando para ver que logren hacer algo. Y se arma esa colección. Y esa colección, una de las particularidades que tiene es que todas las locomotoras y todos los coches que hay, que son pocos, son todos distintos. O sea, no es que hay 4 del mismo modelo, todos son modelos distintos que representan lo más completo que hay de la historia del vapor, desde la locomotora de 1890 hasta la última que llegaron a Chile el año 1955. Y los equipos que tenemos cubrían más o menos desde Coquimbo hasta Puerto Montt. Funcionaron en distintos lados. Significativo de eso es, por ejemplo, la locomotora del Trasandino de los Andes, que era la que iba para Mendoza, y locomotoras que eran del norte chico, de Coquimbo, de Ovalle. Además había mucho desde, por ejemplo, Vicuña a La Serena. Claro, los ramales. Los ramales que estaba lleno. Sí, la verdad es que el ferrocarril era lo que unía a Chile en todo ese periodo. Sí, y va a terminar volviendo a ser el principal medio de transporte. Nico, entonces son vagones de trenes salitreros y carboníferos los que se encuentran en el Museo Ferroviario. Dentro de lo que son, o sea, más que salitrero. Bueno, ahora sí, pues aumentamos un poco la zona. Y una de las cosas que a nosotros nos interesó mucho de esta conversación, este acuerdo que llegamos con el ferrocarril de Antofagasta, era poder ampliar la muestra al Norte Grande. Y a partir de los objetos, porque ahí en el fondo, los objetos cuentan historias. Grandes objetos contarán grandes historias. Entretenido. En lo que estamos, y ampliar hacia el Norte Grande y poder a partir de eso hablar de los ferrocarriles salitreros, que tiene una importancia muy grande. A partir de Balmaceda, cuando se hace el plan maestro de ferrocarriles, ¿quién es el que financia los grandes puentes y toda la red del sur, de la Araucanía? Es la riqueza del norte. Sí, los tributos que pagaba la industria salitrera, que eran bajos, pero igual eran significativos para la época de Chile. Y para la población que teníamos. Sí, ahora, la historia del ferrocarril y la historia de Chile también es un ciclo, porque no solo une Chile, que es un tema de integración. Lo básico cuando se conforma un Estado-nación nuevo es que tenga integración. Y lo otro porque dio origen a grupos sociales nuevos, una clase obrera vinculada a los ferrocarriles, y que se tienen una identidad que aún hoy en San Bernardo, por ejemplo, existe. Sí, es fuertísima. Nosotros en este trabajo, ahora cuando recibimos los carros, antes todos los trabajos previos de hacer la vía, nos enviaron los rieles y los durmientes de Antofagasta, porque insistimos que eso era parte del valor patrimonial de la muestra. Y los que armaron eso eran grupos de exjubilados que coordinamos durante un año y venían con sus equipos, con sus herramientas, con su historia, y que en el fondo el pago a ellos era ellos hacer el trabajo y que después nos sentáramos a comer pan con una taza de té y juntar esa historia en una generación distinta, pero eran puros viejos ferroviarios. El que estaba de jefe de obra, los dos que estaban de jefe de obra el día de las maniobras, eran de estos ex ferroviarios. Uno que había trabajado, no sé, pues 45 años, el otro 50. Y eso es muy importante. Y eso es lo que, al no existir ahora una formación primaria ferroviaria, porque estaban antes las escuelas técnicas, mantener ese espíritu en un mundo que es más complicado. Como la EA o la Escuela de Arte y Oficio acá de la los USACH. barcos, las máquinas de tren, el motor, ¿no es cierto?, el que empuja, es la clave en este juego. Los carros son complejos, pero menos. Creo que llegaban desarmadas y se armaban en Chile, ¿no? Algunas sí, y en Chile se llegaron a fabricar prácticamente en forma íntegra en el complejo de maestranzas que había en Valparaíso, que ahí habían 3 grandotas, que estaba Maestranza Barón, donde está el Muelle Barón,
Después estaba Leon Murphy, que era de origen inglés, pero era en chileno. Y después estaba Maestranza y Galvanización, que es todo el sector de Caleta Barca. En Caleta Barca, eso era una gran maestranza donde se fabricaban máquinas. Nosotros en el museo tenemos la única sobreviviente de esa época, que es muy interesante desde el punto de vista tecnológico, porque tú cuando tomas la tecnología, lo primero que uno hace, y que es lo que hoy en día hacemos todo el día, es comprarla. Claro. Yo compro un teléfono. Sí. La segunda etapa es cuando se adapta, y cuando hay ya, por ejemplo, chilenos, locales, universidades, etcétera, que hacen aplicaciones para que esta tecnología tenga aplicaciones. La tercera etapa es cuando ya se le hace modificaciones adaptadas a una realidad. Y la cuarta es cuando ya se empieza a hacer desarrollo propio. O sea, creativo. Creativo. Y ese es el modelo japonés que hizo locomotoras a vapor de diseño norteamericano el año 55, 53, y el año 65 tenía el tren bala de diseño 100% japonés. O sea, es un ejemplo ya extraordinario. Y nosotros en Chile, en el caso ferroviario, logramos el año 1912 integrar tecnología con parte de diseño americano, con diseño inglés, adaptado a la realidad chilena, que es una de las locomotoras que tenemos. Y después, desgraciadamente, eso, por motivos económicos, influencia, etcétera, se corta. ¿Y cómo se corta? Volviendo a comprar la mejor tecnología alemana. Pero ese desarrollo propio que teníamos, que fue de tal calidad que esas mismas locomotoras funcionaron hasta el año 68, ¿no? O sea, hasta que se dan de baja. Y ahí es donde se corta la cadena y desgraciadamente, o sea, más que desgraciadamente, lo bueno de los museos es que el patrimonio permite contar estas historias para no repetir lo mismo o para tener en consideración cómo se podría hacer mejor o cómo se podría haber hecho mejor en su época. Nicolás, y pensando en pos del tiempo, estamos con Nicolás Troncoso, director del Museo Ferroviario de Santiago, que nos ha dado una suerte de charla magistral en torno, sí, impresionante, en torno a lo que es la expansión, la creación, la expansión del tren y todo el sistema ferroviario en nuestro país, con todos estos sectores también que conoce muy bien Alejandro Guille. ¿Cómo también vislumbran la importancia de estos museos que, como tú bien señalas, no es solo pasado, sino que es un recordatorio para también el presente y lo que se viene, y el futuro del tren? Y quiero cerrar esta reflexión que tú nos hagas con también, a propósito del futuro, lo que simboliza, en este caso, por ejemplo, ya que nombraban el coche presidencial y el presidente Gabriel Boric, y el saludo también que se le hizo a su hija, usándolo también como símbolo del futuro. A ver, el símbolo del futuro y el saludo que nosotros hicimos, el ferrocarril representa una de las pocas políticas públicas de larga data en Chile. Exacto. Cuando había política de Estado años. de largo plazo. Claro. Sí. Y ya lleva, claro. Y que en cierta medida lo puede representar el metro, donde uno tiene una continuidad, Sí. y que el otro día el presidente lo nombra cuando inaugura los estudios del metro al aeropuerto, que él dice, lo que estamos inaugurando ahora se construyó con Piñera y se diseñó con Bachelet. Lo que se diseñó con Piñera se está construyendo ahora y lo va a inaugurar el siguiente. Y los ferrocarriles, durante una gran parte, desde Manuel Montt en 1855, cuando ya toma un carácter más de Estado, es esa continuidad de Estado. Y eso es lo que nosotros queremos representar a través del coche presidencial. Porque estas políticas públicas, si no tienen continuidad, quedan en falsas esperanzas para los ciudadanos que esperan que pase el tren y se quedan esperando el tren. Como en Valparaíso. O en la mitad de Chile. En todo Chile, en realidad, sí, pero respecto a esto que se cayó nuevamente la licitación. Sí, están todos enojados porque en el fondo no se generó claridad respecto a qué es lo que iba a haber, y que cuando se anuncia el tren hoy en día con el sistema moderno, lo que se anuncia es un estudio que puede durar más que la construcción propiamente tal. Como el tema de los puertos. Los puertos, la discusión previa dura muchos más años que contratar y hacer. Y acá, si bien lo de Valparaíso no funcionó, pero se logró hacer algo que muy poca gente tenía esperanza que se iba a lograr, que era el tramo corto suburbano de Yanquihue, Puerto Montt. Que ahí hay otra cosa que es muy interesante, que la rehabilitación y la mejora de los trenes que se están usando ahí se hicieron en ASMAR, que es la otra empresa del Estado también de muy buena calidad. Entonces tú tomas el Estado a través de un mandato de gobierno para que
empresas colaboren con otras y logre al final servir a la ciudadanía. Y eso es un muy buen ejemplo para seguir. Nicolás, nos tenemos que despedir. Nicolás Troncoso, director del Museo Ferroviario de Santiago, a la invitación y sobre todo lo que van a encontrar, porque claro, tú nos has contado mucha historia y cuál es la dinámica también cuando uno va junto con apreciar esta belleza de vagones, cómo son las guías, también si hay por grupos etarios, ¿no? Para los más chicos, colegios, qué sé yo, y más grandes también, respecto al relato que da el museo. Nosotros tenemos dos programas. El programa escolar, en el fondo, que muchas veces, según las edades, es un relato más que sobre los trenes, sobre la historia de Chile siglo XX, porque permite hacerlo. En la medida, y acá nosotros tomamos un carácter también republicano, que estamos tratando de hacerlo en la medida de lo posible, como decía don Patricio Elwin. Le salió súper bien, ya. Donde estamos, claro, estructuralmente los museos necesitan financiamiento. Nosotros no tenemos un financiamiento basal, esto es una corporación privada y dependemos de la entrada del público, donde el 60% se van los guardias para que no nos vandalicen. Por lo tanto, los programas que uno puede tener educativos de visitas guiadas del coche presidencial, que la gente mucho nos pide, ¿por qué no lo abren? Bueno, porque no tenemos los medios para poder abrirlo. Y tener seguridad que no empiezan a romper... Sí. Y tener la seguridad de que tú entregas un contenido real y verídico, donde uno pueda tener formación de guía, de formación más pedagógica. Y en eso es lo que estamos en el fondo. Estos coches llegan, no van a estar abiertos al público ahora, porque están en un estado bastante... más o menos, se requiere restaurar. Se requiere rehabilitar. Ya. Como me dijo una vez un amigo, entre rehabilitar o reparar y restaurar ¿ya? hay millones en una palabra. Ok, está bueno eso. Entonces eso vamos a... Pero en sencillo, están invitados, el museo está abierto, es un paseo maravilloso. ¿Martes a domingo? Sí, porque martes, quedó con cuello el otro día. Que martes a domingo. Y acá lo que vamos a poder ver es exteriormente y también invitamos a la gente a participar en ver cómo es este proceso de restauración, artesanos, gente que tenga voluntad y que quiera trabajar y ponerse el mameluco y poner a lijar y pintar, están invitados. Es una invitación a ampliar el museo en comunidad. Al interior de la Quinta Normal. ¿Y cuál es el horario? El horario es de 8 a 5 y media, creo. No, tempranito, ¿en serio? ¿Desde las 8? No, perdón. No, nosotros llegamos a las 8. Oficina. La oficina. Sí. No, el horario es de 10 a 5 y media. Ya. Y ya me parecía temprano, un amor a la patria. No, sí, es demasiado. Bueno, pero bueno. Gracias de verdad por la charla magistral. No te pregunté tu profesión, ¿qué es lo que eres, Nicolás? ¿Sabes tanto? A ver, yo soy químico de profesión, agricultor de oficio y de vocación, director de museo. Así es la vida. Lo hacen muy bien, saben mucha historia. Gracias, Nicolás Troncoso, insisto, director del Museo Ferroviario de Santiago. Que tengas muy lindo fin de semana. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Muy gentil, oye, una gran conversación, Nicolás. A mí me encanta la historia y los ferrocarriles marcan la historia de Chile desde la mitad del siglo XIX, cuando se consolida la unidad del territorio nacional gracias al ferrocarril. Mira, Íñigo se va a reír. Después yo siempre saco a colación mi ancestro. Después el telégrafo. Tengo un ancestro escocés. Sí, pues va junto con el telégrafo. Claro. La ley del telégrafo. Sí. Ya pues no me dejaron contar mi anécdota. Que yo me quiero cachiporrear. Tengo un ancestro, bisabuelo o tatarabuelo a esta altura, reír Íñigo, John Leslie Sutherland, que lo trajeron justamente para la ruta ferroviaria del norte. Así que también estoy ahí vinculada con ese espíritu ferroviario. Daniela la ferrocarrilera. Ya, dicho eso, porque nos tenemos que despedir, gracias Nicolás. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a revisar las principales actividades para este viernes 25 de julio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A las 10 de la mañana, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, junto al senador Francisco Chaguán, se reúnen con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para exponer el grave estado financiero de la Corporación Municipal. Y a las 12 horas o mediodía, las bancadas de cores de los partidos republicano y UDI ingresan al Tribunal Calificador de Elecciones el requerimiento donde solicitan la destitución del gobernador Claudio Rego, acusando notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa. A las 6 de la tarde comienza la caravana solidaria por Palestina.
convocada por distintas organizaciones de la sociedad civil y el Club Palestino en Avenida Kennedy 9351 Las Condes. Y recordamos que mañana sábado 26 de julio a las 10 de la mañana se reúne la Junta Nacional de la ADC para definir si apoyan o no la candidatura presidencial de Yanet Jara. Y como yo soy medio agorero, ¿por qué no lo anuncia usted esto que pasa? Ya sí, porque estáis mufando la lluvia tú. Santiago podría recibir precipitaciones durante el próximo domingo 27 de julio, producto de un segundo sistema frontal que va a afectar a varias regiones del territorio nacional. Se prevé, eso sí, una lluvia débil para la capital, pero además caería, mira, nieve en la cordillera, algo que tú echabas mucho de menos para ir a esquiar, Alejandro Guillén. Sí, no, que jamás he esquiado, las rodillas no me darían. Vamos con los resultados de la pregunta del día. Claro, en la discusión, en el debate entre Yanet Jara y Antonio Kast salió el tema del origen. Entonces se habló de los símbolos, ¿no? De la cuna de mimbre o la cuna de oro. Y le preguntamos a la gente si es importante el tema del origen social en el fondo del candidato. Un 22% dice que no es relevante y un 78% dice que sí es relevante. Mira, sí, bueno. Vamos a esperar otra respuesta. Ya, dicho eso, y gracias a todos por participar con nosotros a través de las redes sociales y manténganse en nuestra sintonía porque acá en la 94.5 viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con Enlace USACH. Nos despedimos, Alejandro Guillé, solo con 4 grados Celsius, esperando para esta jornada 15. Que tengan un precioso fin de semana y nosotros hasta... el lunes. Eso, 7:30. Chao, si Guille. Dios quiere. En una de esas no quiere. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.